Ok, me dicen si ahora está en pantalla completa. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que esta presentación que les voy a hacer les guste. Vamos a decir, que es que aquí esto, ajá, aquí vamos. Precisamente Emily nos hacía una gran pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con las actuaciones de nosotros? ¿Por dónde vamos? Entonces, yo voy a tratar, Emily, de responderte a través de estrategias para un mundo sostenible, estrategias para un planeta saludable, estrategias que las tenemos a través de grandes cosas que ya han diseñado muchas personas, que lo han estudiado. Y una de esas es la famosa Agenda 2030 que nos habla de esos 17 ODS y que nos permite de una manera u otra hablar de sostenibilidad. Pero, ¿qué es sostenibilidad? Sostenibilidad es aquel concepto que se refiere a desarrollar capacidades que nos permitan satisfacer las necesidades de hoy, pero sin comprometer la capacidad de satisfacción para las futuras generaciones. Es decir, para los niños como tú, para los niños que están por venir, nosotros tenemos que garantizarles que el planeta tenga la misma capacidad de respuesta con respecto a recursos y a sostenibilidad para esas generaciones. Y eso tiene que estar enfocado de una manera integral para que equilibre lo económico, lo social y lo ambiental. Es decir, la prosperidad está dentro de la economía. Cuando hablamos de social hablamos de nosotros, los seres humanos, la comunidad, las sociedades, y lo ambiental es nuestro territorio, planeta, nuestro único hogar. Y bueno, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Y hay que establecer pilares para la sostenibilidad. Yo en particular hablo de estos tres principales pilares. El económico, que es el que nos permite promover todo lo que son las prácticas comerciales. Lo hablaba al principio de la clase de hoy o de este seminario de hoy, un comerciante que nos hablaba sobre eso, nos hablaba sobre las prácticas comerciales. También nos permita poder desarrollar una economía equilibrada, pero equilibrada en recursos y equilibrada en producción. Pero al mismo tiempo tenemos a lo social, que es donde entra lo que llamamos nosotros el comportamiento humano, a donde los derechos humanos tienen que ponerse en marcha. Esa famosa Declaración Universal que ya cumplió 75 años de haberse hecho y todavía falta mucho por desarrollar dentro de esos 30 artículos. Ahí debe existir una equidad. Debemos garantizar la equidad dentro del complejo de la justicia social. Todas esas actividades y todas esas decisiones son importantes en el ámbito social. Pero tenemos a nuestro planeta. Tenemos que proteger, tenemos que preservar nuestro planeta. Tenemos que reducir la huella de carbono, como lo decías tú, Emily. Tenemos que reducir la generación de desechos que no puedan ser soportados por nuestro medio ambiente. Tenemos que mitigar esos impactos, que son por siempre impactos negativos. Y todo esto lo producimos los seres humanos. No hay ninguna otra especie en el globo terráqueo que produzca tanto impacto negativo como nosotros los seres humanos. La importancia de esto, la importancia de la sostenibilidad, como lo plantea esa imagen que estamos viendo en este momento, una persona cultivando lo que llamamos cultivos urbanos que se están desarrollando de manera sostenible y de manera sustentable. Pero para esto hay que tener una preservación del planeta, hay que tener una sostenibilidad total, que sea crucial para proteger la biodiversidad. ¿Te acuerdas de la ranita que te mostré ahorita? Bueno, eso es parte de la biodiversidad. La ranita tiene casualmente el día de ayer se cumplió la efemérides que habla de los anfibios, donde están las ranas, y ellos cumplen
una función importante dentro de los ecosistemas para conservarlos a ellos mismos, para mitigar inclusive los efectos del cambio climático. Pero también tenemos que hablar del bienestar humano, de cómo promover la mejor calidad de vida, cómo garantizar el acceso equitativo a los recursos básicos como el agua potable. ¿Qué ser humano puede vivir sin acceso al agua potable? ¿Qué ser humano puede vivir sin ese vital líquido que nos da la naturaleza? Y por supuesto los alimentos que requieren los seres humanos, que los produce la naturaleza, que se producen a través de la intervención del hombre en la naturaleza. Y la energía que nos da el sol, pero hay energías que producimos a través de tecnología y esas energías también tenemos que controlarlas para el bienestar nuestro. Y después tenemos otra importancia de la sostenibilidad, que es la viabilidad económica. Siempre la economía, por supuesto, tiene un rol importante, porque lamentándolo mucho, nuestros motores humanos se mueven a través de la economía. Las prácticas sostenibles deben de generar muchas oportunidades de trabajo, muchas oportunidades de negocio, reduciendo costos y reduciendo la mejora de la reputación en las empresas. Por supuesto, la vialidad económica es un factor importante y quizás es el factor que más afecta en el comportamiento de la sociedad. Ahora, ¿cuáles serían los principios de la sostenibilidad? Para mí, la interdependencia, porque ahí es donde reconocemos la conexión que existe entre todos los seres vivos y la importancia de las acciones que hagamos a nivel global para abordar estos problemas. También está la precaución de adoptar un enfoque proactivo, donde las actividades deben de tener lo menor posible de impacto negativo y que signifique incluso si hay una evidencia científica concluyente. Después tenemos la responsabilidad que nos permite asumir de nuestras acciones y de nuestras decisiones, tanto a nivel individual como colectiva, cómo buscar soluciones más colaborativas. Y eso creo que es uno de los principales principios de la sostenibilidad, donde el comportamiento del ser humano pueda intervenir de manera individual y de manera colectiva. Hablamos mucho del individualismo, pero aquí tenemos que saber usar el individualismo e incorporarlo en un colectivo todo. Y después, bueno, pudiéramos hablar de algunos ejemplos prácticos de la sostenibilidad. Las energías renovables, por ejemplo, son una de las fuentes de energías limpias que nos permite generar energía a través del sol, como es la energía solar, la eólica que nos viene a través del viento, la hidroeléctrica que nos la produce el agua que tanto malgastamos, pero de alguna manera se pueden almacenar grandes cantidades de agua y a través de ese almacenamiento producir una energía eléctrica a través de la hidroeléctrica. Y con esto, por supuesto, con estas tres energías renovables, pudiéramos reducir esos famosos gases de efecto invernadero que tanto hablan. ¿Qué es lo que hacen esos gases? Pues causar un aceleramiento al cambio climático, un aceleramiento al calentamiento global. Recordemos que esos dos fenómenos que tanto hoy en día nombran son fenómenos normales del ciclo de la Tierra. Lo que es que nosotros con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, hemos acelerado esos ciclos y por supuesto la Tierra ha tenido que actuar a favor de ella, ha tenido que defenderse de ese comportamiento humano y ha tenido que tomar acciones de transformación dentro de su ciclo que el ser humano se ha visto afectado precisamente porque no estaba preparado para esos ciclos que la Tierra está activando para su protección. Después tenemos la agricultura sostenible, algo de lo que se está trabajando mucho en algunos países, implementando técnicas agrícolas que conserven la fertilidad del suelo, que haga que el suelo no se vuelva tan árido, que no se pierda tanto
esa mopa acuífica que tanto necesitamos a través de todos los territorios, que podamos proteger los humedales que de una manera u otra han ido desapareciendo en algunos territorios. El uso de pesticidas que han hecho tanto daño tanto a los suelos como a los seres humanos, y por supuesto que se promueva la diversidad de cultivos en cada uno de los territorios. Y por último, yo tendría un ejemplo que tiene que ver con la movilidad urbana, lo nombrabas tú, Emily, donde decías que el uso de los vehículos en grandes cantidades, por supuesto, produce muchos gases de efecto invernadero, y por eso hay que fomentar el transporte público, pero que permita que se reduzca la cantidad de vehículos en la calle y sea un transporte colectivo, pero también el uso de bicicletas, el uso de algunos componentes que tienen si se quiere, alguna habilidad para no usar gases de efecto invernadero, como son los vehículos eléctricos, que todavía está en estudio, si esto impacta más o menos a nuestro medio ambiente, porque también hay que pensar en el futuro. Pero también hay que hablar sobre las infraestructuras amigables, donde los peatones y los ciclistas puedan compartir grandes extensiones de las ciudades, grandes extensiones urbanas, y permita reducir congestión y, por supuesto, contaminación. Y viajando ya por esto, hablamos entonces de lo que tú decías, el impacto. ¿Qué impacto tiene el ser humano con respecto a nuestro mundo? El ser humano en el mundo contemporáneo es innegablemente significativo el impacto que ha dado. Diríamos que desde que el cambio climático y desde la desigualdad social enfrentamos una serie de desafíos que exigen respuestas inmediatas, respuestas urgentes, acciones concretas que deben de desarrollarse de una manera eficaz y de una manera colectiva. También hay una serie de oportunidades porque surgen en nuestros impactos en el mundo la posibilidad de generar cambios positivos. Y por supuesto, estos cambios positivos van a ir a impulsar lo sostenible. Ahora bien, ¿cómo llamaríamos nosotros los retos que debemos enfrentar a estos impactos que nos causa el ser humano? Y tendríamos tres grandes retos: el cambio climático, la desigualdad social y el agotamiento de los recursos. Que voy a hacer un paréntesis en estos tres que creo que son los más importantes. Hay muchos más, pero estos tres quizás son los que ahorita representan esa famosa crisis climática. La actividad humana durante muchos años, digamos siglos, ha estado acelerando la quema de combustibles fósiles, y eso ha unido a la deforestación, ha desencadenado, por supuesto, un comportamiento climático distinto al natural de nuestro planeta Tierra. Y esto, por supuesto, trae consecuencias o ha traído consecuencias devastadoras en algunos medios ambientes y, por supuesto, en las comunidades más vulnerables. Coincidencialmente, quienes producen más daño con respecto al uso de combustibles fósiles y a la deforestación son las grandes potencias, las que quizás tienen menos comunidades vulnerables, pero quienes tienen más comunidades vulnerables son los que menos impacto han generado en lo que llamamos el cambio climático, pero son las que más afectadas se han visto. Y lo vemos en el eje del Caribe, ahí lo podemos ver cada vez que pasan esas temporadas de huracanes, que cada día son más fuertes y sus ciclos son más cortos. Antes los huracanes tenían un ciclo más largo, hoy en día son más cortos, esto es producto de esto que mucha gente no quiere creer, que es el cambio climático. Pero también tenemos un fenómeno, que es la desigualdad social, que no podemos dejar a un lado, que es la disparidad en los ingresos, la falta de acceso a la educación. En muchos países hay un problema gravísimo en cuanto al acceso a la educación, la falta de atención médica, la discriminación sistemática, que perpetúan la desigualdad social en todo el mundo. Y por supuesto, esto dificulta que haya un progreso en la sociedad
y no permite que sea ni justa ni equitativa. Por lo tanto, la desigualdad social es un reto grandísimo que tenemos como sociedad, tanto los que estamos ya en fase de dejar este planeta y irnos a un planeta más espiritual, pero los que vienen atrás no pueden conseguirse una desigualdad social como la que estamos viviendo hoy en día. Y la otra gravísima es el agotamiento de los recursos. Ya hay países con modelos científicos demostrables donde se ha determinado que ya han sobreexplotado sus recursos o ya han sobrepasado los recursos que el planeta tiene capacidad de darle en periodos de un año. Y eso es producto de la sobreexplotación de los recursos naturales, como es el agua dulce. Países como México, Chile, por nombrar algunos de nuestro continente, son dos países que están sufriendo ahorita una crisis hídrica exageradamente larga. Pues son países que están dentro de la lista de aquí al 2040 de poder quedarse con algunos territorios sin agua dulce. Imagínense lo que significaría eso para esas comunidades. Entonces eso va a traer como consecuencia un movimiento migratorio extraordinario de esas comunidades donde no ya exista agua. Esas comunidades tienen que moverse a otro territorio y ese otro territorio se va a impactar con ese movimiento migratorio, todas las consecuencias que puede traer eso. Por supuesto también que los suelos sean más fértiles, los minerales que los estamos explotando de manera discriminada y la amenaza de la capacidad que tengamos para las generaciones futuras, porque no vamos a poder dejarle a las generaciones futuras un planeta que le permita satisfacer las necesidades básicas o mantener una calidad de vida. Esos serían los retos más importantes que tendríamos. Pero habría que ver, bueno, pero ¿cómo tú me hablas de esos retos, Iván? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay algunas áreas claves de acción que yo las voy a nombrar así rapidito porque, bueno, ya es tarde para todo, pero bueno, una de las áreas es el uso eficiente del agua, y ahí hay un poco, yo después comparto esto con Mirto para que comparta con ustedes. Ahí hay un resumen de cómo podemos activar o cómo podemos esa área clave de acción activarla y manejarla para desarrollar el uso eficiente del agua. Hay una área importantísima que ya la nombré anteriormente, que es la energía renovable, que por supuesto esto nos permitiría disminuir el uso de combustibles fósiles, algo que va a ser muy difícil porque ahí entonces entra el aspecto económico, muchos intereses económicos que habría que combatir, pero definitivamente es una solución que hay que activar. Es una transición que hay que hacer. Ya algunos países están en ese proceso de transición, pero falta mucho todavía por hacer. Por supuesto, el uso eficiente de la energía, que es lo que llaman eficiencia energética. El uso eficiente de la energía, tú lo nombrabas, Emily, en tu ponencia, donde decías desenchufar los aparatos que no estés utilizando, utilizar la luz que realmente requiera. Ese es el uso eficiente de energía. Tenemos un tema que es muy grande, que daría pues para 3 conferencias para hablar, que es la economía circular, pero la economía circular es algo que nos trae dentro de todos los estudios, que nos permite cambiar el modo de producción, de cambiar ese concepto de producir, usar y tirar, a convertirlo en producir, usar y retornar al ciclo de producción. Eso es cambiar el modelo de producción, es cambiar el modelo también del consumidor, y también se basa en cerrar el ciclo de vida de cada uno de los productos y materiales y utilizar menos recursos. Entonces ahí estaríamos bajando lo que llamamos la sobreexplotación de los recursos. Después tenemos los transportes sostenibles, que ya nombré también anteriormente, pero es crucial que podamos hacer esa transición a transportes sostenibles más limpios. Por ejemplo, yo en la ciudad donde vivo, en Buenos Aires, ya se están utilizando colectivos o autobuses, como lo decimos en mi país, Venezuela. Se están usando colectivos que usan ya combustible verde,
lo cual ayudaría, porque entonces son muchas personas las que se transportan y el transporte a su vez está en una transición utilizando energía limpia para su oficio, para su servicio. Ahí también puedes desarrollar más el uso de la bicicleta o de todos estos equipos que se mueven a través del cuerpo. Y tenemos entonces las ciudades verdes, que este es otro icono que también es para dar una conferencia. Ciudades verdes es un trabajo grandísimo que se está haciendo en, en muchos países, es crear más espacios verdes, diseñar cada uno de los espacios de las ciudades con menos concreto y más áreas verdes para disminuir lo que llamamos la huella de carbón en esa ciudad. De hecho, ya hay fenómenos que están sucediendo en Latinoamérica que se llaman microislas de calor. Hay países donde hay zonas donde en una misma ciudad se concentran islas de calor precisamente porque no tienen áreas verdes, son mucho concretos, y entonces en la época de verano se convierten en islas de calor. Entonces en esa zona puede haber temperaturas de 38 o 40 grados, cuando en el resto de la ciudad hay temperaturas de 20 o 22 grados. Eso se resuelve a través de integrar lo que llamamos las ciudades verdes con prácticas de planificación urbana, con gestión de recursos, etcétera, etcétera. Y bueno, después tenemos algo que es desafiante, oyendo la exponencia de mi amigo Lautaro al principio, que nos hablaba de blockchain, nos hablaba de inteligencia artificial. Son dos conceptos que no son nuevos, son dos conceptos que vienen desde hace mucho tiempo. Yo diría que la inteligencia artificial viene de allá, en 1956, cuando ya se hablaba de inteligencia artificial en menos rango del que vemos ahorita, y el blockchain, por supuesto, es más reciente, pero esto lo incorporaríamos lo que nosotros llamamos las tecnologías verdes, las soluciones innovadoras, donde empezamos a mitigar, donde empezamos a trabajar sobre los desafíos ambientales, donde a través de las tecnologías verdes podemos promover sostenibilidad en diferentes sectores de la sociedad. Esto también nos permite reducir las emisiones de gases contaminantes y, por supuesto, promueve siempre que la sociedad tenga prácticas más limpias y más sostenibles. Yo diría que hay tres principios básicos para cumplir con las tecnologías verdes, que ya lo nombramos: de eficiencia energética, la reducción de emisiones, que son las tecnologías que buscan minimizar los gases de efecto invernadero, y otros contaminantes atmosféricos, promoviendo el uso de fuentes de energías renovables o tecnologías limpias. Y tendríamos la conservación de recursos, lo cual nos ayudaría a mitigar la sobreexplotación de estos recursos. Las tecnologías verdes fomentan un uso sostenible de recursos naturales, y esto nos permite una recuperación de los materiales y minimiza, importante, reduce los desperdicios, que esto a su vez produce contaminación, mares contaminados, terrenos con vertederos a cielo abierto que producen gas metano, que son volátiles para efectos invernaderos, etcétera, etcétera. Y después tenemos, para mí, lo más importante: la educación. La educación es quizás el pilar sobre el cual nosotros tenemos que desarrollar más para que la sostenibilidad se pueda cumplir. La educación es fundamental. La educación desempeña un papel definitivamente crucial para promover la sostenibilidad. Actúa como un catalizador. De verdad que con la educación podemos desarrollar todos los cambios, podemos empoderar a las personas, como se lo decía yo a la profesora que estuvo anterior. Sí, hay que enseñar, hay que empoderar a la gente sobre el problema, para que conozcan realmente el problema. Y eso nada más lo podemos hacer a través de la educación, de manera individual o de manera colectiva, a través de las comunidades. Esto nos va a permitir que ellos, o que todos, puedan tomar decisiones
individuales o colectivas, pero están informados y puedan adoptar comportamientos responsables que promuevan definitivamente la sostenibilidad tanto local como global. Es importante también que la educación ambiental le brinda a las personas poder comprender de qué se trata el plástico, qué nos hace el plástico. Les enseña a la persona qué tan profundo es el problema dentro de nuestros ecosistemas. Nos enseña sobre los ciclos ecológicos, que muchos no lo conocen. Nos enseña qué hacemos nosotros, cuáles son los impactos que nosotros como seres humanos hacemos contra el ambiente. Además que nos aumenta la conciencia que no existe sobre los problemas ambientales y cómo atenderlos y cómo prevenir a no llegar a lo que llamamos hoy el cambio climático o la pérdida de diversidad, que mucha gente no lo nombra, la pérdida de diversidad. Todos hablamos solo del cambio climático, pero la pérdida de diversidad es importante. Ustedes no se imaginan lo grave que sería el planeta si no existieran los insectos, si se desaparecieran los insectos. No pudiéramos vivir en el planeta. Si se desaparecieran las abejas, no pudiéramos vivir en el planeta. Si se desaparecieran los murciélagos, que tanto miedo tienen las personas, tampoco pudiéramos vivir en el planeta. Entonces, por eso es que la pérdida de diversidad es importantísimo, atender ese caso. En nuestro continente latinoamericano es uno de los continentes con mayor pérdida de diversidad que tiene año tras año. Y no se le está dando la importancia verdadera a ese tema. Y por supuesto también esto nos ayudaría a disminuir los temas de contaminación, porque bueno, estaríamos promoviendo el uso adecuado de los desechos o de los residuos y estaríamos tratando de evitar una contaminación sobre ellos. Y promueve una mayor apreciación y respeto hacia nuestra naturaleza. ¿Por qué nuestros pueblos originarios, que algunos los mal llaman pueblos indígenas, pero son nuestros pueblos originarios, pueden vivir y convivir de manera armónica con la naturaleza? ¿Por qué los demás no podemos aprender? Porque tenemos muchas comunidades. Bueno, tenemos que entonces adaptar nuestras comunidades a poder tenerle respeto a la naturaleza. Eso solo se hace y se crea con conciencia a través de educación ambiental, fomentando un sentido de responsabilidad que sea compartida hacia la conservación y la protección. Y por último, la educación para la sostenibilidad no solo trata de adquirir, no solo trata de darnos conocimiento, de adquirir conocimiento, sino también de desarrollar habilidades prácticas que obviamente muchas personas no las tienen. Y esto nos da las competencias para poder abordar esos desafíos sostenibles de una manera muy eficaz. Y también pues, nos da la oportunidad de tomar decisiones éticas y de colaborar y por supuesto del tema que maneja nuestro amigo Milton, nos crea liderazgo en esas comunidades, crea un liderazgo que permita impulsar una innovación y un cambio positivo para nuestras comunidades y nuestras sociedades. Y bueno, ya para cerrar, y como conclusión de este tema, que traté de hacerlo lo más breve posible, la sostenibilidad, aquí sí voy a leer textual porque estas son mis conclusiones del tema. La sostenibilidad abarca una amplia gama de aspectos que influyen en la calidad de vida de cada uno de nosotros y el estado del planeta. Desde la innovación tecnológica hasta la participación ciudadana, cada tema abordado en este conjunto de discusiones destaca la importancia de tomar medidas proactivas, colaborativas para construir un futuro más sostenible y equitativo para todos. La innovación social, y oigan esto importantísimo, la innovación social, por ejemplo, nos recuerda que las soluciones a los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad no solo provienen de la tecnología, que muchos están equivocados con eso, sino que también la capacidad de las comunidades para colaborar. ¿Qué hacemos con tecnología si las comunidades no colaboran? Y de encontrar formas más creativas para abordar problemas sociales y complejos.
Por otro lado, el desarrollo de ciudades sostenibles, que son esas ciudades que pudiéramos llamar ciudades verdes, nos instan a repensar la forma en que diseñamos y gestionamos nuestros entornos urbanos, reconociendo que la planificación urbana puede tener un impacto significativo en la salud, en la igualdad y en la resiliencia de las comunidades. Y las tecnologías verdes nos muestran el potencial de la innovación tecnológica para impulsar la transición, esa que hablaba, sobre una economía más limpia, eficiente en el uso de los recursos, el tiempo que generan nuevas oportunidades económicas y de empleo de sectores emergentes. Eso es lo que las tecnologías verdes, lo que llamamos, o es el llamado sectores emergentes, que está activado ya en muchos países. Y bueno, y en última instancia, la educación emerge como el pilar fundamental de la sostenibilidad, ya que capacita a las personas para comprender esos desafíos, les da las oportunidades de enfrentarlos como sociedad, como individuo, y les brinda las herramientas necesarias para participar activamente en la construcción de un futuro sostenible. Y estas reflexiones nos llevan a reconocer que la sostenibilidad no es simplemente un objetivo a alcanzar, que es un error que cometen muchos. La sostenibilidad es un viaje continuo que requiere de mucho compromiso de todos los que estamos hoy aquí y de los que no están aquí, y de la colaboración inclusive de todos los sectores de la sociedad, gobierno, escuela, no sé, club de barrio, rotarios, todos los sectores de la sociedad tienen que trabajar juntos para poder transformar nuestras comunidades y nuestro mundo en lugares más saludables, prósperos, equitativos. ¿Para qué? Para los que estamos ahorita y para los que vienen después, que los tenemos olvidados, los que vienen después, que nosotros no pensamos en las generaciones del futuro, que tenemos que empezar. Y por último, les dejo mi mensaje. Esto es una reflexión mía que seguiré batallando ahí. Atención, mundo, aquí venimos. Recordemos que cada acción nuestra cuenta y solo juntos podemos hacer un cambio maravilloso en nuestro planeta Tierra. Sigamos adelante. Gracias, muchas gracias a todos. Grande, profe, grande, increíble, muchísimas gracias. Los dos más grandes, sin desmerecer a los demás, los dos más grandes ponentes, una pequeña, que es el futuro de este planeta y de este país donde estoy ahora, y el profesor Iván, que representa para mí uno de los más grandes exponentes que yo he conocido y un padre de los ODS, siempre digo.